Parte 1. Dicen que en los salones enmohecidos de la ciudad prohibida todavía se escuchan susurros que no pertenecen al viento. Son voces antiguas, apagadas por el peso de los siglos, pero cargadas de un secreto tan oscuro que ni las crónicas oficiales se atrevieron a conservarlo. En el centro de esta sombra está un nombre que la historia recuerda con miedo y fascinación: Wu Zetian. La única mujer que, en toda la vasta extensión de la historia imperial de China, se atrevió a sentarse en el trono del dragón, no como consorte ni regente, sino como emperatriz absoluta. Una figura temida y venerada, que construyó su poder con la misma paciencia con la que un verdugo afila su cuchillo. La corte la conocía como una mujer sabia, astuta en política, capaz de mantener un imperio unido en medio de luchas interminables. Pero detrás de las sedas y las estatuas doradas existía otra Wu Zetian, una que jamás podía mostrarse ante el pueblo, una que se movía en corredores sin lámparas, entre murmullos y miradas que nunca se atrevían a levantar la vista. En esos corredores nacía el rumor más escandaloso de todos: la existencia de un harén masculino. Algo impensable, algo prohibido, un desafío directo al orden confuciano que dictaba que la mujer debía ser sumisa y obediente. Y sin embargo, Wu Zetian no solo gobernaba a generales y ministros, también había reunido para sí a un grupo de hombres jóvenes, elegidos no por su sabiduría ni por su linaje, sino por un secreto más íntimo y perturbador. Imagina el contraste. De un lado, los cronistas oficiales describían a la emperatriz como una madre benevolente, un pilar de estabilidad. Del otro, en los pasillos donde las antorchas apenas iluminaban las losas frías, eunucos transportaban a escondidas a poetas de rostros delicados, bailarines de movimientos etéreos y soldados jóvenes capturados más por su belleza que por su espada. Nadie debía hablar de ello, y quien lo hacía desaparecía con la misma rapidez con la que se apaga una vela en un santuario vacío. La existencia de este harén masculino no era un capricho cualquiera. Representaba el control absoluto de Wu Zetian, el recordatorio de que ella podía quebrar cualquier norma escrita por hombres y reinterpretar el papel de la mujer en la cima del poder. ¿Era un acto de deseo personal? ¿O era, más bien, una estrategia de hierro, un modo de asegurarse la lealtad de aquellos que, atrapados en su intimidad, jamás podrían traicionarla sin exponerse a su propia ruina? Los documentos oficiales guardan silencio, pero los relatos clandestinos de cronistas anónimos y las canciones prohibidas de juglares del sur hablan con un tono envenenado. Hablan de hombres que entraron en palacio llenos de ambición y terminaron convertidos en sombras, sus nombres borrados, sus rostros olvidados, como si nunca hubiesen existido. Y es aquí donde la historia se tiñe de neblina, porque nadie puede decir con certeza cuántos fueron, ni quiénes sobrevivieron, ni si alguna vez se atrevieron a dejar por escrito sus memorias. Solo sabemos que el eco de sus pasos todavía resuena entre las piedras frías, como una advertencia. Porque si el poder puede torcer la verdad oficial hasta borrar a los vivos, ¿qué es lo que nos asegura que los secretos de Wu Zetian no siguen ocultos, esperando ser descubiertos bajo las capas de polvo y miedo que cubren los archivos prohibidos del imperio? Y así comienza nuestro viaje, en el límite entre la historia y la sombra, entre lo documentado y lo susurrado, en esa grieta donde la verdad deja de ser un hecho y se convierte en una amenaza. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato del pasado, es una lección oscura que aún respira,
un espejo torcido que se atreve a mirarnos desde el fondo del tiempo. Parte 2. Los rumores hablaban de un ritual silencioso, una ceremonia que jamás quedó registrada en los anales imperiales. En las profundidades del palacio, mientras los ministros discutían sobre impuestos y batallas, se celebraban audiencias secretas para escoger a los jóvenes, destinados a ingresar en el círculo más íntimo de la emperatriz. No eran las cualidades de un erudito ni la fuerza de un guerrero lo que contaba, sino algo más etéreo. La belleza de sus facciones, la armonía de sus movimientos, el brillo de una voz capaz de recitar poemas con cadencia que rozaba lo sobrenatural. Eran elegidos entre miles, arrancados de aldeas lejanas o de familias nobles, bajo el pretexto de servir al trono, aunque todos sabían que su destino se escribía en tinta invisible. Aquellos que eran seleccionados pasaban por un proceso de transformación. Vestidos con ropajes delicados, perfumados con esencias exóticas traídas desde las rutas de la seda, se convertían en piezas vivientes de un tablero secreto. Los eunucos los vigilaban con una devoción cruel, instruyéndolos en la danza, en la poesía y en el arte de obedecer silenciosamente. No podían mirar a los ojos a la emperatriz hasta que ella lo ordenara. No podían hablar sin permiso. No podían salir de los muros que los aprisionaban. Eran, a la vez, prisioneros y objetos de deseo, recompensas y advertencias. La emperatriz utilizaba este harén no solo como fuente de placer personal, sino como un sistema de control. Cada sonrisa que ofrecía a uno de sus favoritos era observada por los eunucos. Cada palabra susurrada podía ser convertida en un arma. Wu Zetian entendía que el poder se cimenta tanto en la política como en lo íntimo, y que dominar los corazones era tan necesario como conquistar los ejércitos. Por eso, los jóvenes de su harén no eran meros acompañantes, eran peones en una red de vigilancia invisible. A través de ellos, la emperatriz conocía los secretos de las familias poderosas, escuchaba las confesiones imprudentes de ministros ebrios y anticipaba conspiraciones antes de que pudieran germinar. Pero había un precio. Los que fallaban, los que envejecían, los que ya no podían despertar el interés de la emperatriz, se desvanecían como si nunca hubiesen existido. Algunos eran enviados a monasterios lejanos, donde pasaban el resto de sus vidas en silencio, incapaces de contar lo que habían visto. Otros simplemente desaparecían, sus nombres borrados de los registros, sus rostros olvidados en retratos quemados a medianoche. El palacio era un teatro de seda y jade, pero debajo de cada cortina había un abismo, y entre los muros, los jóvenes comprendían lentamente que su belleza era tanto su privilegio como su condena. Algunos intentaban formar alianzas secretas, conspiraban entre susurros, buscando protección mutua. Otros se entregaban a la devoción ciega, esperando que la gracia de Wu Zetian los mantuviera a salvo. Pero todos, sin excepción, sentían en sus nucas la respiración helada de la incertidumbre, porque en aquel mundo un gesto equivocado, una mirada mal interpretada o un simple suspiro podía convertirse en sentencia de desaparición. Esa tensión impregnaba cada rincón de la corte. Los ministros sospechaban, pero no podían hablar. Los generales murmuraban en voz baja, sabiendo que cualquier palabra mal colocada podía costarles la cabeza. Y los eunucos, guardianes de ese secreto prohibido, se movían como sombras que nunca descansaban. El harén masculino era más que un rumor. Era un mecanismo de poder tan afilado como una espada invisible, sostenida por la mano de una mujer
que había decidido reescribir el destino mismo del imperio. Y mientras la corte se mantenía en silencio, el miedo crecía, silencioso, como la hiedra que se adhiere a los muros antiguos hasta quebrarlos desde dentro. Parte 3. Con el paso de los años, el harén secreto de Wu Zetian comenzó a tejerse en los murmullos de la corte como un fantasma que nadie se atrevía a nombrar directamente. Los eunucos, guardianes invisibles de ese mundo prohibido, eran los encargados de mantener el orden, pero también de encubrirlo. Sus túnicas oscuras y sus rostros inexpresivos los convertían en piezas perfectas de un engranaje donde la lealtad se compraba con privilegios y la traición se pagaba con desaparición. Bajo su mirada, los concubinos masculinos vivían como prisioneros de lujo, atrapados entre la opulencia y el terror. No eran pocos los que soñaban con escapar, con volver a la vida sencilla de la que habían sido arrancados, pero sabían que las puertas del palacio eran más impenetrables que las murallas de cualquier fortaleza. Los eunucos vigilaban cada gesto, cada palabra. Tenían órdenes estrictas. Cualquier intento de fuga debía ser sofocado sin rastro. Y así, los jóvenes aprendieron a callar, a disfrazar sus miedos en sonrisas, a recitar versos con la voz temblorosa mientras ocultaban la angustia que los consumía por dentro. La corte oficial, por su parte, fingía ignorar lo que ocurría en esos pasillos en sombra. Los ministros, hombres maduros formados en el rigor confuciano, percibían con disgusto el rumor de que la emperatriz poseía un séquito de jóvenes hermosos que le servían en secreto. Algunos se sentían humillados, otros lo veían como una grieta en el edificio del poder imperial. Pero pocos se atrevían a expresar sus sospechas, porque sabían que Wu Zetian dominaba no solo los salones de Jade, sino también las sombras. Cualquier palabra mal calculada podía convertirse en acusación de traición. El harén funcionaba como una red de recompensas y castigos. Los favoritos de Wu Zetian recibían joyas, banquetes, privilegios que los hacían brillar como estrellas fugaces en medio de la corte. Pero esa luz era engañosa. Cuanto más alto ascendían, más fuerte era la caída que los aguardaba. Quienes dejaban de complacer a la emperatriz o mostraban signos de ambición eran condenados a un destino de silencio. Algunos eran enviados a provincias lejanas bajo la excusa de servicios imperiales. Otros eran apartados en cámaras secretas, donde el tiempo y el olvido los devoraban lentamente. El contraste era brutal. En los grandes salones del trono, Wu Zetian aparecía como soberana justa, recibiendo tributos de reinos vecinos, hablando de paz y prosperidad. Pero en los corredores interiores, cada paso resonaba como un tambor de miedo. Los concubinos vivían con la certeza de que eran piezas reemplazables, adornos efímeros en el vasto escenario del poder. Y los eunucos, conscientes de su rol ambiguo, se convirtieron en verdugos y cómplices. Eran los primeros en conocer los secretos de cada joven, en escuchar confesiones imprudentes, en detectar amistades prohibidas, y eran también los encargados de decidir quién seguiría respirando dentro de aquel mundo oculto. En ese ambiente enrarecido, las alianzas frágiles entre concubinos y eunucos se multiplicaban. Pactos de silencio, juramentos nocturnos, promesas de protección que casi siempre terminaban quebradas por la presión de sobrevivir. El miedo era tan denso que podía sentirse en el aire, como un perfume envenenado que impregnaba cada habitación, y la certeza de que en cualquier momento la mirada de la emperatriz podía volverse en su contra
mantenía a todos en un estado de obediencia febril. Así, mientras en las crónicas oficiales se narraban victorias militares y reformas gloriosas, en los pliegues invisibles del palacio se gestaba una tragedia silenciosa. El harén masculino de Wu Zetian no era solo un rumor escandaloso, era un laberinto de pasiones sofocadas, traiciones susurradas y destinos borrados con una facilidad escalofriante. Y en el centro de ese laberinto, la figura de la emperatriz brillaba con un fulgor implacable, como un sol que todo lo ilumina y todo lo consume, dejando tras de sí únicamente cenizas y silencio. Parte 4. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir historias que ni los muros del palacio podían contener. Los ministros y generales que esperaban audiencias con la emperatriz escuchaban rumores que corrían como ríos subterráneos. Muchachos de familias notables eran llevados en secreto a los aposentos imperiales, donde eran sometidos a pruebas extrañas. Los más hermosos eran entrenados para recitar poemas como si fueran plegarias. Otros aprendían a bailar con movimientos tan delicados que parecían espectros en movimiento. Era un proceso riguroso, cruel en su dulzura, porque no se trataba de entretener a la emperatriz únicamente, sino de demostrar obediencia absoluta, de ser moldeados hasta que no quedara nada de lo que habían sido antes. Algunos de los jóvenes llegaban con esperanzas ingenuas. Imaginaban que estar cerca de Wu Zetian los convertiría en consejeros, que sus palabras podrían influir en decisiones políticas, que su cercanía al trono los elevaría sobre la rígida jerarquía del imperio. Pero la realidad era más amarga. Eran objetos, piezas que podían brillar en el salón de la emperatriz un día y ser olvidadas al siguiente. Los eunucos los recordaban constantemente con frases envenenadas. Hoy gozas de la mirada de la madre del imperio. Mañana podría ser ceniza en la brisa. Esas palabras los mantenían en un estado de permanente miedo y sumisión. El control que ejercía Wu Zetian sobre ellos era total. No se trataba únicamente de su deseo o de la necesidad de compañía. Se trataba de estrategia. Al tener en su entorno a jóvenes de diferentes regiones y familias, lograba atar a poderosos clanes a su voluntad. Cada concubino era un mensaje silencioso. La emperatriz no solo podía disponer de la política del imperio, también podía tomar lo más preciado de cualquier familia, moldearlo y convertirlo en algo que respondiera únicamente a ella. No era placer, era una demostración constante de dominio. La vida dentro de aquel círculo secreto estaba llena de lujos envenenados. Los banquetes servidos para los favoritos del momento eran fastuosos. Mesas cubiertas de jade, copas de oro rebosantes de vino espeso, platos adornados con frutas traídas de los rincones más lejanos del imperio. Pero bajo todo ese esplendor, el aire era pesado, cargado de la certeza de que cada bocado podía ser el último. Muchos comían en silencio, sin atreverse a levantar la vista, porque sabían que la mirada equivocada podía sellar su destino. Los eunucos, guardianes del secreto, actuaban como jueces invisibles. Eran ellos quienes decidían qué concubino podía acercarse más a la emperatriz, quién debía esperar en la sombra, quién era ya inútil. Y no pocas veces, sus propias intrigas internas decidían la suerte de aquellos muchachos. Si un eunuco deseaba ver caer a un concubino, bastaba con sembrar una duda en la mente de la emperatriz, una insinuación venenosa, un gesto interpretado como insolencia. Wu Zetian escuchaba, analizaba,
y con una palabra podía condenar a alguien al olvido eterno. En los corredores estrechos, los concubinos susurraban entre sí, formando alianzas efímeras. Algunos prometían protegerse mutuamente, compartir secretos, advertirse de las trampas de los eunucos. Pero esas promesas eran frágiles como papel bajo la lluvia. Bastaba una mirada de la emperatriz o un favor inesperado para quebrar la lealtad. El miedo los convertía en rivales, en sombras que desconfiaban unas de otras, sabiendo que solo uno podía permanecer bajo la gracia imperial por más de unos pocos meses. Los sacrificados, los que perdían su lugar, desaparecían sin ruido. No había juicios, no había despedidas, no había nombres grabados en registros. Algunos eran enviados a monasterios aislados, donde su juventud se marchitaba en silencio, lejos de la corte. Otros, simplemente, dejaban de existir a los ojos de la historia. El vacío que dejaban en los pasillos era tan evidente como inquietante. Un lecho vacío, un perfume extinguido, un eco que no volvía. Y cada desaparición era un recordatorio cruel para los que quedaban. La emperatriz no necesitaba levantar la voz, porque su poder era tan absoluto que podía borrar existencias enteras como quien borra una palabra en la arena. Ese destino inevitable, esa sensación de ser piezas descartables en un juego invisible, mantenía a todos en estado de vigilia. Los banquetes, las risas forzadas, las danzas interminables, eran solo un disfraz. Debajo, lo que se respiraba era miedo, un miedo tan profundo que parecía haber impregnado las paredes mismas del palacio. Y en ese ambiente cargado de silencios, el harén masculino de Wu Zetian se transformaba en un espejo oscuro del imperio, brillante en la superficie, pero corroído por dentro, sostenido por un secreto que podía destruir a cualquiera que se atreviera a mirarlo de frente. Parte 5. El silencio que envolvía al harén masculino era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Aquellos jóvenes, atrapados en el corazón del palacio, vivían rodeados de lujos que no podían disfrutar realmente, porque cada objeto dorado, cada prenda bordada, era una cadena invisible que los ataba a la voluntad de Wu Zetian. No eran libres ni siquiera en sus pensamientos. Las miradas de los eunucos los seguían a todas partes, y hasta los muros parecían escuchar sus susurros. La emperatriz había diseñado un mundo cerrado donde todo estaba calculado. Los gestos, las palabras, los silencios. El control absoluto era su verdadera pasión, y aquellos hombres eran los instrumentos de un poder que no admitía grietas. Pero incluso en un ambiente de opresión, la naturaleza humana buscaba resquicios para rebelarse. Entre los concubinos comenzaron a surgir alianzas ocultas, pactos sellados en la penumbra de los corredores. Algunos se juraban lealtad eterna, convencidos de que unidos podrían resistir las intrigas de los eunucos. Otros formaban pequeños círculos de confidencia, donde compartían miedos y rumores, como náufragos que se aferran unos a otros en un mar en tempestad. Había incluso quienes intentaban seducir a los propios guardianes, ofreciendo secretos o favores a cambio de protección. Todo era un juego de sombras, de palabras apenas pronunciadas, de manos que temblaban al estrecharse en un pacto prohibido. Wu Zetian lo sabía. Nada escapaba a sus ojos. Permitía que esas alianzas existieran, porque eran parte del espectáculo que alimentaba su poder. Disfrutaba observando cómo los concubinos se enredaban en conspiraciones que nunca llegaban a concretarse, cómo la desconfianza crecía entre ellos como una enfermedad que corroía cualquier intento de unión. Cada traición que surgía
era una prueba más de que nadie podía desafiarla realmente. Era como una araña en el centro de su telaraña, paciente, inmóvil en apariencia, pero con todos los hilos vibrando al menor movimiento. La tensión alcanzaba a los eunucos también. Ellos eran los guardianes del secreto, pero al mismo tiempo estaban condenados a ser sus cómplices. Su poder dependía de la confianza de la emperatriz, y esa confianza podía quebrarse en un instante. Entre ellos había rivalidades ocultas, traiciones silenciosas, acusaciones susurradas a medianoche para hundir a un rival. Algunos eunucos llegaron a formar pactos con concubinos, protegiéndolos a cambio de lealtad, pero esas alianzas eran como cristales delicados. Brillaban por un tiempo, y después se rompían con violencia, dejando heridas que nunca cicatrizaban. Los concubinos sabían que estaban en una prisión, aunque las paredes estuvieran recubiertas de jade y los techos adornados con seda. Su destino era incierto, y cada día podían despertar con la noticia de que uno de ellos había desaparecido. El miedo era tan profundo que comenzó a moldear sus almas. Algunos se volvieron serviles hasta la humillación, buscando sobrevivir un día más bajo la mirada de la emperatriz. Otros, en cambio, se endurecieron, escondiendo tras rostros inexpresivos la rabia que hervía en su interior. Pero nadie podía escapar. Era un círculo cerrado, un infierno dorado donde los sacrificados eran borrados con una facilidad aterradora. Cada desaparición era un recordatorio de que el poder de Wu Zetian no conocía límites. Un joven podía estar recitando versos una noche, y al día siguiente su lecho estaba vacío, su nombre borrado de las listas, sus pertenencias repartidas como si nunca hubiera existido. Ese silencio calculado se convertía en un eco de terror que recorría los pasillos. Nadie preguntaba, nadie lloraba en público, porque todos sabían que la pregunta misma podía ser considerada una falta imperdonable. Así, bajo las luces de las linternas que parpadeaban como estrellas moribundas, el harén masculino se fue transformando en un escenario de conspiraciones sofocadas, donde la confianza era una ilusión y la traición una moneda de cambio. Wu Zetian observaba todo desde su trono, sabiendo que mientras los concubinos se devoraban entre ellos en su lucha por sobrevivir, su poder se mantenía intacto, tan inquebrantable como las murallas que protegían la ciudad imperial. Y en medio de ese laberinto de silencios, la emperatriz había logrado lo impensable, convertir el deseo en un arma y la intimidad en un campo de batalla invisible. Parte 6. Los años avanzaban y el rumor comenzó a filtrarse más allá de los muros del palacio, como agua que se escurre por las grietas de una piedra. Los altos funcionarios, hombres de barba blanca y manos curtidas por décadas de servicio al imperio, empezaron a murmurar entre sí en los pasillos. Algunos lo hacían con un tono de burla contenida, otros con repugnancia, y no faltaban quienes veían en ello una señal de debilidad. Que la emperatriz tuviera un harén masculino era, para ellos, no solo un escándalo moral, sino también un peligro político. Si esa verdad salía a la luz, los enemigos de Wu Zetian tendrían un arma formidable para desacreditar su gobierno. Los generales, endurecidos por las campañas militares, no comprendían ese secreto. Mientras ellos sangraban en las fronteras defendiendo el imperio, la corte murmuraba sobre danzarines y poetas que susurraban versos en los oídos de la emperatriz. La idea de que una mujer pudiera mantener hombres a su disposición era un desafío frontal a la tradición, una inversión del orden natural que amenazaba con hacer tambalear todo el edificio de poder confuciano.
Algunos, en su orgullo, llegaron a pensar que Wu Zetian estaba debilitando el imperio con sus pasiones ocultas, y sin embargo, nadie se atrevía a hablar en público. Wu Zetian había demostrado una y otra vez que su mirada podía atravesar cualquier máscara. Bastaba con que un ministro insinuara dudas para que al día siguiente fuera acusado de conspiración, o de corrupción, o de herejía. Los cargos nunca faltaban, y las desapariciones eran rápidas, sin juicios prolongados ni explicaciones. Así, los rumores crecían como hierba venenosa, pero siempre en la oscuridad, siempre con las palabras susurradas entre dientes, como si hasta los muros pudieran delatar a quien se atreviera a cuestionar el secreto de la emperatriz. La tensión era insoportable. La corte se movía en un silencio crispado, donde cada gesto era interpretado, cada mirada podía convertirse en una acusación. Los concubinos lo percibían, sabían que eran el centro de una tormenta silenciosa. A veces escuchaban ecos de conversaciones entre eunucos y ministros, frases sueltas que hablaban de vergüenza, de debilidad, de peligro. Y cada vez que esos rumores llegaban a sus oídos, el miedo se multiplicaba, porque comprendían que su mera existencia era un riesgo. Eran piezas que podían ser sacrificadas para proteger la imagen de la emperatriz, sombras que podían ser borradas con la misma facilidad con la que se sopla una llama. La emperatriz, sin embargo, parecía tranquila. Se mostraba en los salones con la misma serenidad que siempre, recibiendo tributos, promulgando edictos, dictando sentencias. Pero en su mirada había un destello frío, como el filo de un cuchillo. Sabía que la corte murmuraba, sabía que los ministros sospechaban, y lejos de debilitarla, eso la hacía más peligrosa. Porque Wu Zetian no era una mujer que aceptara grietas en su poder. Era alguien dispuesta a aplastar cualquier sombra de duda antes de que pudiera convertirse en amenaza. Hubo intentos de denuncia. Algunos consejeros, más valientes o más insensatos que otros, intentaron insinuar que la emperatriz estaba perdiendo el rumbo, que dedicaba demasiado tiempo a sus distracciones. Ninguno de ellos volvió a ser visto. Sus nombres fueron eliminados de los registros oficiales, sus familias silenciadas, sus casas confiscadas. La lección quedó grabada en la memoria de todos. Nadie debía poner en palabras lo que todos sabían. Nadie debía nombrar el secreto prohibido. Así, el imperio siguió avanzando, con batallas en las fronteras y reformas en los campos, mientras en el corazón de la corte crecía una grieta invisible, un rumor que podía arruinarlo todo. El harén masculino se convirtió en el mayor secreto de la dinastía, un tabú que consumía a quienes lo habitaban y que mantenía a la corte entera en un estado de terror contenido. Era como un espejo roto. Cada fragmento mostraba una verdad distinta, pero ninguno podía reflejar la imagen completa. Y mientras tanto, la sombra de la emperatriz se alargaba sobre todos, recordándoles que, aunque conocieran su debilidad, seguía siendo invencible. Parte 7. Los corredores del palacio comenzaron a llenarse de un silencio distinto, más pesado que antes, como si cada sombra llevara consigo la memoria de los que habían desaparecido. Entre los concubinos corría un rumor helado. Había llegado el tiempo en que los sacrificados ya no eran enviados a monasterios ni exiliados a provincias lejanas, sino que se desvanecían por completo, tragados por un vacío del que nadie volvía. Eran jóvenes que una noche habían recitado versos a la emperatriz y al día siguiente se desintegraban en la nada, sin dejar rastro, sin siquiera un susurro que los recordara.
Los eunucos lo sabían y se encargaban de reforzar ese miedo. Caminaban lentamente por los pasillos, arrastrando los pies, con expresiones que no dejaban adivinar nada, pero en sus ojos brillaba el poder del secreto. Si un concubino preguntaba por un compañero ausente, recibía una mirada fría, y esa mirada bastaba para que comprendiera que debía callar. El silencio se había convertido en la única forma de sobrevivir. Hablar era invocar al abismo. La emperatriz había perfeccionado un mecanismo de borrado que resultaba tan eficaz como cruel. No solo desaparecía el cuerpo de quien caía en desgracia, también se eliminaban los registros de su existencia. Los escribas, obligados bajo juramento de sangre, arrancaban los nombres de los rollos, quemaban las pinturas, destruían las canciones compuestas en su honor. Así, aquellos jóvenes se convertían en fantasmas sin memoria, sombras que nunca habían sido. La corte lo sabía, pero nadie se atrevía a decirlo. Era como si el palacio mismo devorara las vidas que la emperatriz ya no necesitaba. Los sacrificados se convirtieron en advertencias vivientes para los que aún quedaban dentro del círculo. En cada desaparición había una lección. No confiar en nadie, no levantar demasiado la mirada, no intentar destacar más de lo necesario. Algunos concubinos aprendieron a vivir en una obediencia absoluta, resignados a esperar que la gracia de Wu Zetian se posara sobre ellos una vez más. Otros, en cambio, se llenaron de un resentimiento silencioso, acumulando rabia como brasas ocultas bajo las cenizas. Los ministros también lo percibían. Cada desaparición alimentaba sus sospechas, pero también reforzaba su miedo, porque no eran solo concubinos los que se borraban. En ocasiones, un consejero que había osado insinuar críticas a la emperatriz también se desvanecía, y su memoria era borrada con la misma precisión. Era un aviso a toda la corte. Wu Zetian dominaba no solo la vida, sino también el recuerdo, y podía convertir a cualquier persona en un fantasma sin nombre. En ese clima opresivo, el harén se transformó en un escenario de paranoia. Los jóvenes apenas se atrevían a hablar entre sí, y cuando lo hacían, sus palabras eran tan breves como el crujir de una rama en un bosque oscuro. Sabían que alguien siempre escuchaba, que cada murmullo podía llegar a los oídos equivocados. Se miraban con desconfianza, preguntándose quién sería el siguiente en desaparecer. Y cada noche, al cerrar los ojos, sentían que quizá al despertar serían ellos quienes hubieran sido borrados del mundo. Era un terror silencioso, invisible, pero tan poderoso que impregnaba cada rincón del palacio. El lujo se volvió inútil, los banquetes perdieron sabor, los perfumes más finos se transformaron en venenos para el alma. Porque detrás de cada gesto amable de la emperatriz, detrás de cada caricia disfrazada de ternura, estaba la certeza de que un solo error, una sola sombra de duda, podía convertirlos en los próximos sacrificados. Y esa certeza era la cadena más fuerte de todas, más dura que el hierro, más irrompible que cualquier muro. Parte 8. Entre las paredes silenciosas del palacio, los concubinos comenzaron a comprender que no podían sobrevivir únicamente obedeciendo. El miedo era absoluto, pero había un instinto más fuerte que latía en lo profundo de sus almas, el deseo de permanecer vivos, aunque para ello tuvieran que jugar con fuego. Así nacieron los pactos ocultos, alianzas tan frágiles como las hojas secas en otoño. Algunos se acercaban a los eunucos con obsequios robados de los banquetes, otros susurraban secretos sobre sus propios compañeros para ganarse un día más de gracia.
Cada palabra era un arma, y cada sonrisa un disfraz. Los eunucos, conscientes de que controlaban el destino de aquellos hombres, se convirtieron en amos invisibles de un juego perverso. Hacían favores, prometían protección, pero siempre a cambio de lealtad absoluta. Si un concubino les entregaba información sobre otro, lo protegían por un tiempo. Si alguien se negaba, lo marcaban como sospechoso, y bastaba con un gesto de duda frente a la emperatriz para condenarlo. La emperatriz, por su parte, observaba desde la distancia, dejando que estas redes de traición crecieran y se enredaran, convencida de que en el caos estaba su mayor control. En las noches, los concubinos se reunían en secreto en las cámaras más oscuras, donde las lámparas apenas iluminaban sus rostros. Juraban cuidarse entre sí, prometer que si uno caía, los otros guardarían su memoria. Pero esas promesas rara vez duraban. Bastaba una oportunidad de acercarse más a Wu Zetian, de recibir una sonrisa suya, para que el pacto se rompiera como cristal bajo el peso de una piedra. La desconfianza era tan fuerte que los ojos de los jóvenes se llenaban de sospecha, incluso hacia aquellos con quienes habían compartido lágrimas y temores. El aire del palacio se impregnó de conspiraciones invisibles. Los concubinos empezaron a inventar intrigas contra otros, acusándolos de insolencia, de rebeldía, de secretos compartidos con ministros. La emperatriz escuchaba esas denuncias con aparente calma, pero detrás de su silencio se escondía una mente calculadora que aprovechaba cada palabra para dividir aún más a los que la rodeaban. De este modo, Wu Zetian alimentaba un ciclo de traiciones que nunca terminaba. Los concubinos, convencidos de que podían sobrevivir si eliminaban a sus rivales, se convertían en verdugos de sí mismos. Y en ese laberinto de engaños, algunos eunucos también comenzaron a formar sus propios círculos secretos. Se reunían entre sí en cuartos cerrados, donde la humedad y el olor a cera derretida impregnaban el ambiente, y compartían estrategias para aumentar su poder. Había quienes soñaban con manipular incluso a la emperatriz, usando a los concubinos como peones. Pero esos planes eran tan arriesgados como caminar al borde de un abismo. Wu Zetian percibía las traiciones antes de que germinaran, y más de un eunuco fue hallado muerto en circunstancias misteriosas, con su nombre borrado como si nunca hubiese servido en palacio. El ambiente se volvió insoportable. Cada día parecía una danza macabra en la que todos fingían lealtad, mientras en secreto clavaban cuchillos invisibles en la espalda de sus compañeros. El perfume de las flores en los patios imperiales ya no inspiraba calma. Olía a traición. El murmullo del agua en las fuentes parecía arrastrar secretos oscuros. Los rostros sonrientes eran máscaras que ocultaban corazones envenenados. Nadie sabía en quién confiar, y esa incertidumbre se convirtió en un veneno más cruel que cualquier sentencia de muerte. Wu Zetian, en su trono de jade, observaba todo con fría satisfacción. Sabía que al dividirlos, al convertirlos en enemigos unos de otros, aseguraba su supremacía. Nadie podía rebelarse si todos desconfiaban entre sí. El harén no era solo un lugar de placer, era una máquina de control absoluto, un teatro donde cada actor estaba condenado a competir por una gracia que podía evaporarse en cualquier instante. Y bajo ese cielo envenenado, los concubinos comprendieron una verdad aterradora. Su mayor enemigo no era la emperatriz, sino ellos mismos. Parte 9. Las murmuraciones que antes se deslizaban en voz baja comenzaron a tomar forma de sospechas abiertas. Los ministros más ancianos,
sentados en largas reuniones donde el incienso ardía hasta consumir el aire, intercambiaban miradas cargadas de inquietud. No era ya un rumor sin rostro, era un secreto que amenazaba con convertirse en herida pública. ¿Cómo podía el imperio sostener su grandeza si su soberana se entregaba a un harén de jóvenes, cuya presencia desafiaba los cimientos mismos del orden confuciano? Aquella pregunta flotaba en los pasillos, pero nadie se atrevía a pronunciarla en voz alta ante Wu Zetian. Las sombras de los templos se llenaron de plegarias silenciosas. Los monjes, al servicio de la corte, escuchaban confesiones disfrazadas en las palabras de los oficiales, dudas sobre la virtud de la emperatriz, miedos sobre la estabilidad del imperio, advertencias veladas sobre el precio que se pagaría si el pueblo llegaba a saberlo. Los generales, hombres de acero que habían entregado su vida en las fronteras, veían con creciente desdén aquel secreto que minaba la imagen de la soberana. Entre ellos se repetía una idea peligrosa. Si la emperatriz perdía el respeto de sus súbditos, ningún ejército sería suficiente para mantener el orden. El ambiente se volvió denso, como si cada reunión de consejo estuviera cargada de un veneno invisible. Los ministros bajaban la voz, medían cada palabra, pero en el silencio de la noche sus pensamientos se desbordaban. Algunos escribieron cartas secretas a sus aliados en provincias lejanas, describiendo con frases cuidadosas lo que ocurría en palacio. Otros guardaban diarios ocultos donde anotaban detalles prohibidos que nunca se atreverían a pronunciar. La corte, que debía ser un lugar de unidad y solemnidad, se había transformado en un pantano de sospechas donde cada paso hundía más a quien lo daba. Wu Zetian percibía las tensiones, como quien siente la vibración de un tambor lejano. Su instinto, forjado en años de intriga, la mantenía alerta, y aunque nada se decía en su presencia, comprendía que el murmullo se había infiltrado demasiado en el aire. Su serenidad se volvió más rígida, sus sonrisas más afiladas, sus palabras más breves y peligrosas. La emperatriz sabía que la corte estaba probando los límites de su silencio, tanteando la posibilidad de exponerla. Y Wu Zetian jamás permitía que alguien la pusiera a prueba sin pagar un precio. Los concubinos lo sentían en su piel. Los eunucos comenzaron a redoblar las medidas de vigilancia, controlando hasta el último suspiro. Cualquier gesto de confianza entre ellos era cortado de raíz. El ambiente en el harén, ya asfixiante, se volvió insoportable. Los jóvenes sabían que no solo sus vidas estaban en riesgo, sino que su mera existencia amenazaba con arrastrar a la emperatriz al abismo. Esa conciencia los convirtió en sombras más temerosas, prisioneros de un secreto que podría destruirlos a todos. Las sospechas se transformaron en cuchillos invisibles. Algunos ministros planearon enviar informes anónimos a los rivales de la emperatriz, convencidos de que el escándalo la debilitaría. Otros, más cautos, decidieron esperar, observando con ojos fríos, convencidos de que tarde o temprano aquel secreto estallaría por sí mismo. El palacio se convirtió en un teatro de tensiones acumuladas, un edificio resplandeciente por fuera, pero corroído en su interior. La corte entera parecía contener la respiración, como si estuviera esperando un desenlace inevitable. El rumor del harén masculino había dejado de ser un secreto lejano. Ahora era una herida abierta, un espejo roto que amenazaba con reflejar la verdad ante los ojos del imperio entero. Y en ese silencio cargado de presagios, la sombra de la traición comenzó a extenderse, lenta y silenciosa.
como la niebla que se desliza sobre un campo antes de una tormenta. Parte 10. El precio del silencio en la corte se volvió insoportable. Los que se atrevían a insinuar siquiera una duda sobre la emperatriz no tardaban en desaparecer bajo acusaciones fabricadas con precisión quirúrgica. No había pruebas, no había testigos, no había juicio. Bastaba la sospecha de que alguien había osado pronunciar en voz baja las palabras harén o vergüenza, para que su casa amaneciera cerrada, sus criados dispersos y su nombre arrancado de los registros. Era un mensaje que calaba hondo en los corazones de todos. Callar era sobrevivir. Hablar era invocar la muerte. Los ministros más jóvenes, que aún tenían el fuego de la ambición, se debatían entre el deseo de denunciar y el miedo a ser borrados. En reuniones privadas, apenas iluminadas por lámparas de aceite, intercambiaban miradas nerviosas y frases incompletas. Ninguno terminaba la oración que el otro había comenzado, porque sabían que terminarla sería pronunciar la condena. En esas pausas se escondía todo, la certeza de que el secreto existía y el terror de que nadie podía tocarlo sin ser devorado. Los concubinos, por su parte, comenzaron a comprender que ellos mismos eran el centro de aquel abismo. No solo vivían bajo el peligro de la mirada de Wu Zetian, sino también bajo el odio silencioso de los ministros que los veían como la mancha más oscura de la corte. Los eunucos les recordaban cada día que su existencia era un privilegio y una condena. El más pequeño error podía ser interpretado como insolencia, y bastaba una sola queja de un alto funcionario para que fueran señalados como la causa de todos los males. Vivían atrapados entre dos fuegos, el deseo de la emperatriz y el desprecio de la corte. En las noches, cuando el palacio quedaba en penumbra, los pasillos se llenaban de pasos apresurados, guardias que cambiaban de puesto, eunucos que se desplazaban con rollos sellados, mensajeros que entregaban documentos en silencio. El aire estaba cargado de sospechas, como si todo el imperio hubiese sido envuelto en un manto de conspiración. En cada rincón parecía acechar un oído, dispuesto a registrar cualquier palabra indebida. Hasta los suspiros eran medidos, como si respirar demasiado fuerte pudiera ser interpretado como traición. Algunos concubinos intentaron acercarse a los ministros, buscando una salida, prometiendo secretos a cambio de protección. Pero esos intentos eran descubiertos con rapidez. Wu Zetian no toleraba que nadie de su círculo íntimo buscara refugio fuera de su mirada. Los que lo intentaron pagaron el precio más alto. Sus nombres fueron borrados, sus habitaciones selladas, y las flores que habían cuidado en los jardines fueron arrancadas como si jamás hubiesen existido. Así, la emperatriz demostraba que su control no terminaba en los cuerpos de sus concubinos, sino que se extendía hasta su memoria y hasta las cosas que habían tocado. La corte se convirtió en un tablero de sombras. Nadie confiaba en nadie. Los ministros desconfiaban unos de otros, temiendo que alguno decidiera traicionar al resto y acusarlos falsamente para ganar la gracia de la emperatriz. Los eunucos sospechaban de los concubinos sospechaban de sus compañeros, y todos temían las palabras que Wu Zetian nunca decía, pero que estaban implícitas en cada gesto suyo. Yo sé más de lo que creen, y los vigilo incluso cuando creen estar a salvo. Así, el precio del silencio dejó de ser un simple temor. Se convirtió en una carga insoportable que mantenía a toda la corte en un estado de constante vigilia. Nadie dormía tranquilo,
nadie reía sinceramente, nadie amaba sin miedo. Y en el centro de todo, Wu Zetian sostenía las riendas del imperio, con la calma de quien sabe que el terror es más fuerte que cualquier espada, porque el silencio no era solo un castigo, era la herramienta con la que mantenía a todos bajo su sombra eterna. Parte 11. Hubo un día en que la tensión alcanzó un punto de quiebre. Entre los concubinos corría la historia de uno de ellos, un joven que había ascendido con rapidez gracias a su ingenio y a su ambición desmedida. No era solo hermoso como los demás, poseía la lengua afilada de un poeta y la audacia de un cortesano que creía poder controlar incluso a la soberana. Se decía que en los jardines privados, bajo las linternas de loto, había intentado insinuar que él, más que un simple acompañante, debía ser consejero de la emperatriz, que sus palabras podían guiar al imperio, tanto como sus caricias complacían a Wu Zetian. Ese gesto, que habría parecido una osadía menor en otra corte, en la ciudad prohibida, fue un sacrilegio. Los eunucos lo observaron con ojos de hielo, y la noticia llegó a Wu Zetian como un susurro cargado de veneno. La emperatriz no reaccionó de inmediato. Sonrió, lo escuchó con aparente calma y hasta pareció concederle más atención de la habitual. Pero detrás de esa serenidad se escondía la decisión de aplastar aquel atrevimiento con un ejemplo que todos recordarían. Días después, durante una de las ceremonias en las que los favoritos debían recitar poemas en honor al trono, la trampa se cerró. El joven fue llamado al centro del salón, vestido con sedas que brillaban como si anunciaran un destino glorioso. Todos los presentes lo observaban con una mezcla de envidia y miedo. Creyó que había logrado lo imposible, convertirse en alguien más que un objeto de deseo. Pero cuando terminó de recitar sus versos, la sala quedó en un silencio espeso. Wu Zetian se levantó lentamente, y en sus labios apareció una sonrisa tan fría que heló la sangre de todos. Demasiado altiva es la flor que cree crecer más alto que el árbol que la protege, dijo con voz serena, y esas palabras bastaron para condenarlo. No hubo gritos, no hubo resistencia. Los eunucos lo rodearon y lo arrastraron fuera del salón, mientras el resto de los concubinos bajaban la cabeza, temblando como hojas agitadas por el viento. Nadie volvió a verlo. Su nombre fue borrado de los registros, sus pertenencias quemadas, sus pinturas destruidas. Era como si nunca hubiera existido. El eco de su desaparición se propagó como fuego invisible por el palacio. Todos comprendieron que Wu Zetian no toleraba la ambición de aquellos que olvidaban cuál era su lugar. El harén no era un camino hacia el poder, sino una prisión de oro de la que nadie podía escapar sin pagar un precio atroz. El joven que había soñado con manipular a la emperatriz se convirtió en un espectro sin nombre, en una advertencia viviente para los demás. Los concubinos pasaban junto a su lecho vacío con un escalofrío. En las noches, algunos juraban escuchar susurros, como si su espíritu aún rondara los pasillos, repitiendo los versos que había recitado en su última aparición. Nadie se atrevía a mencionarlo, porque hasta su recuerdo se había convertido en un peligro. Pero en los silencios compartidos, todos entendían que aquel destino podía ser el suyo en cualquier momento. El miedo, ya de por sí denso, se volvió asfixiante. Los jóvenes dejaron de soñar con ascender. Solo deseaban pasar inadvertidos, no llamar la atención, no brillar demasiado, porque la lección era clara. En el mundo de Wu Zetian, incluso la belleza y la inteligencia podían ser armas de doble filo.
y quien intentaba jugar con esas armas contra la emperatriz terminaba convertido en ceniza y silencio. Parte 12. El eco de aquella desaparición resonó más allá del harén. Los concubinos que aún permanecían dentro comprendieron que la confianza de la emperatriz podía convertirse en un filo mortal. Desde entonces, cada mirada dirigida hacia Wu Zetian era contenida, cada palabra calculada con un cuidado enfermizo. Ya no había lugar para el menor gesto de ambición. Incluso, el silencio debía ser perfecto, sin una sombra de duda. Pero lo más aterrador fue descubrir que ni siquiera eso bastaba, porque la emperatriz había comenzado a desconfiar de todos, incluso de quienes la habían servido con devoción absoluta. El harén, antes disfrazado de jardín de placeres, se transformó en una prisión de lujo. Los concubinos dejaron de ser hombres libres. Eran sombras encerradas en cámaras perfumadas, bajo vigilancia constante de eunucos que no dormían nunca. Las puertas de jade que alguna vez se abrían para banquetes y ceremonias fueron selladas. El murmullo de risas fingidas desapareció, sustituido por un silencio opresivo. Aquel espacio, lleno de tapices y lámparas doradas, se volvió un mausoleo en vida. Wu Zetian, cada vez más consciente de las intrigas que hervían en la corte, comenzó a ver en sus propios concubinos no aliados, sino amenazas latentes. Se decía que algunos habían intentado enviar mensajes secretos a los ministros. Otros habrían escrito poemas cifrados que contenían críticas veladas contra la soberana. Nadie sabía si esas historias eran ciertas o inventadas por eunucos, deseosos de ganarse la confianza de la emperatriz. Pero lo que sí era real era el creciente recelo en los ojos de Wu Zetian. Cada palabra que le dirigían sus favoritos era diseccionada, cada gesto interpretado, cada silencio sospechoso. Los concubinos lo percibieron con horror. Ya no eran los favoritos de la emperatriz, sino prisioneros vigilados día y noche. Algunos comenzaron a enfermar de miedo. No podían dormir, no podían comer. Su juventud se marchitaba en cuestión de meses. Otros, desesperados, intentaron fingir una obediencia aún mayor, pero esa misma exageración los volvía sospechosos. Era una trampa sin salida, un círculo que se estrechaba cada vez más hasta ahogar a quienes se encontraban dentro. El lujo de sus habitaciones se convirtió en un tormento. Las sábanas de seda eran cadenas invisibles. Las joyas que adornaban sus cuerpos parecían grilletes. Cada banquete servía como recordatorio de su condena. Comían en silencio, con rostros pálidos, temiendo que en cualquier momento un gesto de disgusto de la emperatriz sellara su destino. Nadie hablaba del pasado, porque el recuerdo de los desaparecidos estaba prohibido. Nadie hablaba del futuro, porque sabían que quizá no lo tendrían. Los eunucos, convertidos en carceleros disfrazados de sirvientes, disfrutaban del poder absoluto que se les había concedido. Susurraban órdenes, exigían obediencia, espiaban cada movimiento. Algunos concubinos trataron de ganarse su protección, pero esos intentos terminaban siempre en nuevas sospechas. El ambiente se volvió tan opresivo que el aire parecía más pesado, cargado de perfume envenenado y miedo contenido. En ese clima, el harén dejó de ser un secreto placentero para transformarse en una grieta peligrosa dentro del imperio. Wu Zetian lo comprendía. Su creación, que en un inicio había sido símbolo de su desafío al orden establecido, ahora se había convertido en un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Y en esa contradicción, la emperatriz decidió que ningún hombre,
por bello que fuera, estaba por encima de su poder. La desconfianza había triunfado sobre el deseo. Así, en medio del esplendor silencioso de la corte, los concubinos comenzaron a desaparecer uno tras otro, ya no por capricho, sino por pura paranoia. El harén masculino, alguna vez motivo de fascinación, se había convertido en una prisión de condenados, un lugar donde los vivos caminaban con el peso de los muertos sobre los hombros, y cada paso que daban, cada palabra que callaban, era un recordatorio de que estaban atrapados en un laberinto del que no había salida. Parte 13. El aire del palacio estaba saturado de sospechas, y no tardó en gestarse lo inevitable: una traición desde dentro. Entre los concubinos que aún permanecían en el círculo secreto de Wu Zetian, había algunos que no soportaban más aquella prisión dorada. El miedo había sido su alimento durante demasiado tiempo, y el deseo de escapar se convirtió en una chispa peligrosa. En la penumbra de los corredores más apartados, comenzaron a reunirse con eunucos descontentos, formando un grupo que soñaba con lo imposible: revelar al mundo los secretos de la emperatriz. Los jóvenes habían comprendido que su existencia no era más que un riesgo constante. Su belleza, que en otro tiempo había sido privilegio, se había convertido en maldición. «Si hemos de morir», murmuraban en voz baja, «que al menos el mundo conozca la verdad». Algunos eunucos, cansados de vivir bajo la sombra implacable de Wu Zetian, se unieron a ellos, convencidos de que podían negociar con los enemigos políticos de la emperatriz y conseguir poder a cambio del secreto más prohibido del imperio. La conspiración se alimentaba de silencios y juramentos nocturnos. Se intercambiaban mensajes ocultos en poemas, señales grabadas en los bordes de los biombos, miradas cargadas de desesperación durante los banquetes. La idea era simple pero arriesgada: enviar un mensaje a los ministros más hostiles a Wu Zetian, informándoles de la existencia del harén masculino y de las desapariciones que lo rodeaban. Aquella revelación podía desatar un escándalo tan grande que ni siquiera la emperatriz podría sofocar. Pero conspirar en el corazón del palacio era como intentar encender fuego bajo la lluvia. Cada palabra podía ser escuchada, cada gesto malinterpretado. Los conspiradores sabían que estaban al borde de un abismo, pero el resentimiento los cegaba. La paranoia se volvió su compañera. Comenzaron a desconfiar incluso entre ellos, temiendo que alguno pudiera traicionar al grupo para salvarse. Sin embargo, el odio hacia Wu Zetian era más fuerte, y eso los mantenía unidos en la oscuridad. Mientras tanto, la emperatriz parecía más distante, como si presintiera que algo se movía bajo sus pies. Sus ojos se posaban en sus concubinos con un brillo helado, y cada silencio prolongado en la sala se volvía insoportable. Los conspiradores se estremecían cuando sentían que Wu Zetian los observaba demasiado tiempo, como si pudiera leer sus pensamientos. El miedo a ser descubiertos convivía con la esperanza de liberarse, creando un torbellino que los consumía lentamente. Los eunucos rebeldes jugaron un papel decisivo. Fueron ellos quienes idearon la manera de sacar información del palacio: mensajes escondidos en cajas de incienso, palabras cifradas en telas bordadas que serían entregadas como tributo. Todo estaba listo, todo parecía cuidadosamente planeado. Pero el peligro era inmenso. Cada paso fuera de lugar podía significar la condena no solo de los implicados, sino también de cualquiera que hubiera respirado cerca de ellos. El palacio, que ya era un lugar cargado de tensiones, comenzó a vibrar con un nuevo tipo de energía.
la del complot. Los muros parecían escuchar. Los jardines parecían contener la respiración. Las lámparas proyectaban sombras que se alargaban como advertencias. Los conspiradores, jóvenes y desesperados, se convencieron de que estaban a punto de lograr lo imposible. No sabían aún que cada movimiento suyo estaba siendo seguido muy de cerca, y que la telaraña de Wu Zetian era demasiado vasta como para permitirles escapar. Y así, en medio de la calma aparente, bajo los perfumes que intentaban disfrazar la podredumbre del miedo, se gestaba la traición que cambiaría para siempre el destino del harén masculino y sellaría el verdadero rostro del poder de la emperatriz. Parte 14. La traición nunca fue un secreto para Wu Zetian. Ella, que había ascendido entre intrigas, que había visto caer a emperadores y ministros bajo el peso de sus manos, sabía que la fidelidad era apenas una máscara que tarde o temprano se quebraba. Por eso, cuando los primeros rumores de la conspiración llegaron hasta sus oídos, no se sorprendió. No preguntó, no gritó, no mostró ira. Simplemente ordenó a sus eunucos más fieles que siguieran cada movimiento de los sospechosos, que registraran cada palabra pronunciada en la penumbra. Y así, el plan que los concubinos creían secreto ya estaba desnudo ante los ojos de la soberana. La trampa se cerró una noche sin luna. Los conspiradores, convencidos de que al fin lograrían enviar sus mensajes al exterior, se reunieron en una de las cámaras más apartadas del palacio. Susurraban apresurados, con los rostros tensos, mientras escondían las cartas cifradas entre cofres y telas. Creían estar un paso delante de los ojos de la emperatriz, sin saber que las sombras que los rodeaban ya no eran sombras, sino eunucos disfrazados, testigos silenciosos de su caída. Cuando todo estuvo dispuesto, la puerta se abrió con un chirrido que resonó como un presagio. Decenas de eunucos irrumpieron, rodeando a los jóvenes y a los pocos guardianes rebeldes que se habían unido a ellos. No hubo oportunidad de huir. Cada salida estaba cerrada, cada rincón vigilado. Los conspiradores se miraron entre sí con ojos de espanto, comprendiendo en un solo instante que habían sido traicionados desde el principio, que nada de lo que habían planeado había escapado al control de Wu Zetian. No hubo juicio público ni acusaciones formales. La emperatriz no necesitaba exponer aquel escándalo. Bastaba con hacerlo desaparecer. Esa misma noche, los culpables fueron arrastrados en silencio por los corredores, con las manos atadas y el miedo estampado en sus rostros. Los concubinos que quedaron atrás escucharon apenas el eco de los pasos lejanos, seguidos de un silencio que se extendió como un sudario sobre el palacio entero. Nadie volvió a verlos. Nadie volvió a pronunciar sus nombres. Al amanecer, el harén estaba en calma, pero era una calma extraña, cargada de presagios. Wu Zetian se presentó en los salones principales con el mismo porte solemne de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Sus ministros la escucharon dictar edictos sobre asuntos del imperio, sin imaginar que en su interior el eco de la traición había sido sofocado con la misma frialdad con la que se apaga una lámpara. La emperatriz no mencionó nada del asunto, no dejó rastro de lo que había sucedido. La desaparición de los rebeldes se convirtió en un secreto más, enterrado bajo capas de miedo. Los concubinos que sobrevivieron comprendieron la lección. Ninguna alianza podía sostenerse en aquel lugar. Ningún plan de fuga, ningún pacto con los eunucos, ningún sueño de venganza. Todo estaba condenado desde el inicio, porque Wu Zetian era dueña no solo de sus cuerpos, sino también de sus pensamientos.
Cada traición era anticipada, cada movimiento previsto, cada palabra registrada. Y esa omnipresencia era más aterradora que cualquier castigo físico. Esa noche quedó grabada en la memoria de los que aún permanecían con vida. Era el ejemplo definitivo de que la emperatriz no necesitaba alzar la voz ni exhibir su poder. Bastaba con un silencio calculado para destruirlos a todos. El harén masculino quedó marcado por el miedo, convertido en un círculo de sombras cada vez más reducido, donde los sobrevivientes se preguntaban a diario quién sería el próximo en desaparecer sin dejar huella. Parte 15. El silencio posterior a la traición sofocada se extendió como una niebla espesa sobre toda la corte. Los ministros, aunque no conocían los detalles, percibieron el cambio. Los pasillos parecían más vacíos, los banquetes más fríos y la mirada de Wu Zetian más dura que nunca. Nadie se atrevió a preguntar por los ausentes. Bastaba con observar los rostros pálidos de los eunucos para comprender que algo terrible había ocurrido en la profundidad del palacio. El eco de aquella purga se convirtió en un fantasma que recorrió el imperio entero, aunque nadie podía nombrarlo abiertamente. El harén masculino, reducido y vigilado hasta el extremo, se transformó en un espacio aún más cargado de terror. Los pocos concubinos que quedaban caminaban como espectros, siempre con los ojos bajos, temiendo que un suspiro mal interpretado pudiera condenarlos. Cada gesto era medido, cada palabra ensayada. Vivían bajo la certeza de que su destino estaba escrito en tinta invisible, y que esa tinta podía borrarse de un momento a otro por la mano fría de la emperatriz. Los pasillos que antes resonaban con danzas y poemas, ahora eran sepulcros de silencio. La corte, mientras tanto, debatía en secreto el precio de aquel secreto. Los más osados susurraban que el harén masculino era el talón de Aquiles de Wu Zetian, la grieta por donde podría desmoronarse su poder. Pero otros, más cautelosos, advertían que mencionarlo era invocar la muerte. Y así, el rumor se volvió un veneno que todos bebían a la fuerza, aunque ninguno se atreviera a reconocerlo. En cada reunión, en cada ceremonia, los ministros intercambiaban miradas cargadas de temor, conscientes de que la sombra de los concubinos invisibles se extendía sobre cada decisión del imperio. La tensión llegó al pueblo en forma de susurros. Mercaderes y viajeros hablaban en voz baja de jóvenes hermosos desaparecidos, de familias que habían entregado a sus hijos al palacio sin volver a verlos jamás. Canciones prohibidas comenzaron a circular en las tabernas, poemas anónimos que describían jardines llenos de rostros olvidados. Nadie sabía si eran verdad o invención, pero lo cierto era que el rumor crecía como fuego oculto bajo las cenizas. Wu Zetian lo sabía, y ese conocimiento aumentaba su desconfianza hacia todos, incluso hacia los que le eran más fieles. El eco de la conspiración fallida se convirtió en un recordatorio constante. Los ministros callaban más que nunca, los concubinos apenas respiraban, y los eunucos se movían como sombras cada vez más omnipresentes. El palacio entero se había transformado en un escenario de terror contenido, donde cada sala brillaba con oro y jade, pero debajo de esa superficie latía un miedo indescriptible. Los sobrevivientes del harén vivían con el peso insoportable de aquella traición sofocada. Cada noche, al cerrar los ojos, recordaban los pasos apresurados, los rostros de los capturados, el sonido de las puertas cerrándose para siempre. Sabían que el imperio entero temblaba bajo rumores,
pero ellos eran la raíz de aquel miedo, el secreto vivo que podía destruirlo todo, y esa conciencia los consumía más rápido que el paso de los años, convirtiéndolos en sombras vacías de lo que alguna vez fueron. Así, la élite comprendió lo que más temían, que el harén masculino, concebido como símbolo del poder absoluto de la emperatriz, era en realidad su mayor vulnerabilidad. Y aunque Wu Zetian lograba sofocar cada voz disidente, el eco de aquella debilidad flotaba en el aire, invisible pero presente, como una grieta en el mármol que amenaza con romperse en cualquier momento. Parte 16. Se cuenta que la noche del último banquete del harén estuvo marcada por un silencio extraño, como si el propio aire hubiera presentido lo que iba a suceder. Wu Zetian ordenó preparar un festín sin igual, mesas interminables cubiertas de sedas rojas, copas de oro rebosantes de vino de ciruela, platos decorados con frutas y carnes exóticas traídas desde los confines del imperio. Los salones brillaban con la luz de cientos de lámparas, y sin embargo, entre los concubinos reinaba un miedo espeso, una sensación de que aquella reunión no era un premio, sino una sentencia disfrazada de celebración. Los jóvenes llegaron vestidos con sus mejores ropajes, adornados con joyas que pesaban más que cadenas. Sus rostros eran pálidos, y aunque forzaban sonrisas, sus ojos revelaban el temblor de quienes sabían que podían estar viviendo sus últimas horas. Los eunucos vigilaban cada movimiento, inmóviles como estatuas, atentos a cualquier gesto que pudiera parecer sospechoso. El sonido de las flautas y tambores llenaba el salón, pero nadie se atrevía a disfrutarlo. La música parecía un lamento disfrazado de melodía festiva. Wu Zetian presidía la mesa en su trono de jade, con el porte sereno de una diosa intocable. Observaba a sus favoritos con una calma inquietante, como si cada uno de ellos fuera un prisionero en espera de su destino. A ratos sonreía, alzaba su copa y pronunciaba palabras de gratitud, pero esas palabras sonaban huecas, cargadas de un trasfondo que todos comprendían. No era una celebración, era una despedida. Los concubinos intentaban recitar poemas, bailar, cantar, pero la tensión ahogaba cada verso, cada nota, cada paso. Algunos tartamudeaban, otros olvidaban los movimientos ensayados, y las risas forzadas se apagaban al instante. En cada error, los corazones se detenían, temiendo que aquel desliz fuera interpretado como insolencia. Y cada vez que la emperatriz posaba sus ojos sobre uno de ellos por demasiado tiempo, el silencio se hacía más pesado, como si ese joven estuviera marcado. La cena avanzó lentamente, envuelta en un aire denso. El vino parecía amargo, la comida insípida. Los concubinos bebían más de lo necesario, no por sed, sino para ahogar el miedo que los devoraba. Algunos se atrevieron a mirarse entre sí, buscando un atisbo de consuelo, pero solo encontraron reflejos de su propio terror. Era un banquete de condenados, un último acto en el que todos desempeñaban su papel, sabiendo que el telón caería pronto. Cuando la música cesó, Wu Zetian se levantó. Sus palabras fueron suaves, pero atravesaron a todos como un cuchillo. Algunos de ustedes ya han cumplido con su destino. El imperio les agradece. Nadie se atrevió a preguntar a quiénes se refería. Nadie respiró. Los eunucos avanzaron en silencio, señalando a varios concubinos. Esos jóvenes se levantaron temblando, intentando disimular el pánico en sus rostros. Fueron conducidos fuera del salón y el eco de sus pasos se perdió en la oscuridad de los corredores. Los que quedaron atrás permanecieron inmóviles, con las copas en las manos
y el sudor frío recorriéndoles la frente. Nadie dijo una palabra. Wu Zetian, imperturbable, alzó de nuevo su copa y brindó, como si el festín continuara. La música volvió a sonar, pero ahora cada nota era un recordatorio de lo que acababa de ocurrir. Los sobrevivientes bebieron en silencio, comprendiendo que su tiempo también se acortaba, que la rueda del destino giraba y que tarde o temprano les llegaría el turno. Así terminó aquella noche, con un salón repleto de luces y banquetes, pero vacío de alegría, con la sombra del miedo impregnada en cada rincón. El último banquete del harén no fue un homenaje, sino un ritual de purga, y los que lograron salir con vida sabían que no era un triunfo, sino una condena aplazada. Parte 17. El amanecer posterior al banquete trajo un silencio antinatural al palacio. Los pasillos parecían más largos, las estancias más frías, y los concubinos que aún permanecían vivos caminaban como si cargaran un peso invisible sobre sus espaldas. Nadie se atrevía a mencionar a los que habían sido apartados la noche anterior, porque incluso nombrarlos significaba desafiar el borrado impuesto por Wu Zetian. En los registros oficiales no quedaba huella de ellos. Sus nombres habían sido tachados, sus retratos destruidos, sus versos quemados en braseros ceremoniales. Era como si nunca hubieran existido. Los escribas recibieron órdenes tajantes de limpiar los archivos imperiales de cualquier alusión al harén masculino. Todo debía quedar en el olvido. Los decretos, las crónicas, las cartas privadas. El proceso fue brutal y meticuloso. El papel se convirtió en ceniza. Las tablillas de bambú fueron partidas y arrojadas al fuego. Los que sabían demasiado fueron obligados a jurar silencio eterno bajo amenaza de muerte. En la historia oficial, el harén desapareció, como si hubiera sido una invención, un espejismo. Y, sin embargo, en los rincones oscuros del palacio, el recuerdo se aferraba con garras invisibles. La emperatriz había comprendido que aquel secreto, si salía a la luz, podía destruir el edificio de su poder. Su reinado, sustentado en el miedo y la astucia, debía presentarse como un monumento a la virtud y a la fuerza. Y un harén de hombres, por más oculto que estuviera, representaba una grieta imposible de reparar. Por eso decidió enterrarlo bajo capas de silencio, borrar no solo los cuerpos, sino también la memoria. Ningún cronista, ningún ministro, ningún sirviente podía volver a mencionarlo. Pero la memoria es más difícil de controlar que el pergamino. Entre los supervivientes del harén, aquellos que aún respiraban, el miedo se convirtió en una forma de resistencia muda. No hablaban en voz alta, pero en sus miradas se reconocían como testigos de un horror que nadie más debía conocer. Algunos intentaron guardar pequeños recuerdos, un verso escondido en la ropa, una flor seca oculta en un pliegue, una melodía tarareada en la soledad. Gestos mínimos que se convirtieron en gritos silenciosos contra el olvido. La corte también se adaptó al silencio impuesto. Los ministros aprendieron a fingir que nada había ocurrido. En las reuniones, el nombre de Wu Zetian se pronunciaba con mayor reverencia que nunca, como si al alabarla con más fuerza pudieran alejar la sombra del rumor. Pero en los templos y en las casas privadas, en los banquetes íntimos donde el vino liberaba las lenguas, las historias volvían a surgir. Historias veladas, disfrazadas de parábolas, de metáforas, de advertencias a las generaciones futuras. El imperio entero se convirtió en cómplice involuntario de un pacto de silencio. La verdad no podía escribirse, pero tampoco podía desaparecer del todo.
El vacío que dejaron los concubinos borrados era demasiado evidente. Los muros que habían escuchado sus canciones aún retenían ecos. Los jardines donde habían paseado seguían impregnados de su presencia. El palacio estaba lleno de fantasmas sin nombre, y cada rincón parecía recordar a los sacrificados. Así, el borrado histórico se alzó como una de las armas más crueles de Wu Zetian, una herramienta para perpetuar su poder y su imagen, pero también una condena que transformó al palacio en un mausoleo de recuerdos prohibidos. Porque aunque los registros oficiales callaban, la sombra del harén seguía allí, esperando en los rincones de la memoria colectiva, como una herida que nunca cicatriza. Parte 18. A pesar de los intentos desesperados por borrar toda huella, hubo quienes sobrevivieron al silencio. Algunos concubinos lograron escapar al destino de sus compañeros gracias a la fortuna, la astucia o la indiferencia momentánea de la emperatriz. Fueron enviados a provincias lejanas, disfrazados de funcionarios menores o recluidos en templos donde pasaban los días bajo la apariencia de monjes devotos. Allí, en la soledad de las montañas o en las aldeas olvidadas por el imperio, guardaron el recuerdo del harén masculino como un secreto demasiado pesado para llevar en silencio y demasiado peligroso para pronunciar en voz alta. Estos sobrevivientes no podían escribir sus memorias abiertamente, porque sabían que la mano de Wu Zetian podía alcanzarlos incluso en la distancia. Pero en poemas anónimos, en canciones populares, en cuentos disfrazados de fábulas, dejaron caer fragmentos de verdad. Versos que hablaban de jardines donde las flores eran marchitadas de repente, de pájaros dorados que cantaban hasta que sus alas eran arrancadas, de sombras hermosas que desaparecían al amanecer. El pueblo no entendía del todo aquellas metáforas, pero intuía en ellas la huella de un dolor más profundo. Los viajeros que pasaban por las aldeas escuchaban estas historias y las llevaban consigo a otras regiones, transformándolas en leyendas. Así nació la figura del Jardín de los Hombres Silenciosos, un lugar prohibido donde se decía que la emperatriz había encerrado a sus víctimas más bellas. Aunque los cronistas oficiales negaban su existencia, el mito se propagaba como un fuego lento, alimentado por el murmullo de los campesinos y el canto de los juglares. Los eunucos que habían servido en el harén también cargaron con la memoria. Algunos, fieles hasta la muerte, se llevaron el secreto a la tumba, pero otros, resentidos por el desprecio de la corte y el temor constante, lo dejaron escapar en confesiones privadas. Hablaban en voz baja, en tabernas alejadas o durante peregrinaciones, describiendo noches en que la belleza y el terror se entrelazaban bajo la mirada implacable de Wu Zetian. Esos testimonios, fragmentados y distorsionados, se mezclaron con la imaginación popular hasta formar un retrato a medias de lo que había ocurrido. Los concubinos que sobrevivieron se convirtieron en hombres marcados. Incluso en la distancia, llevaban en sus ojos el reflejo de lo que habían visto. Caminaban con la espalda encorvada, hablaban poco, y cuando alguien les preguntaba por su pasado, respondían con evasivas o cambiaban de tema con una sonrisa apagada. Sin embargo, en la soledad, el recuerdo los perseguía. Los rostros de sus compañeros desaparecidos, las miradas de miedo durante el último banquete, la voz suave de la emperatriz condenando con frases disfrazadas de dulzura. En la memoria oculta de esos pocos testigos, el harén masculino seguía vivo. No como un lugar de placer, sino como una cicatriz que no se borraba, un recuerdo que latía en las sombras de la historia.
y aunque el imperio intentó cubrirlo con silencio y fuego, esos fragmentos dispersos bastaron para que la verdad nunca desapareciera del todo. Porque mientras hubiera alguien que recordara, aunque fuese con metáforas veladas o canciones clandestinas, el eco de aquel oscuro secreto seguiría respirando, aguardando a ser descubierto por quienes quisieran escuchar más allá de los registros oficiales. Parte 19. Con el paso del tiempo, lo que había sido un secreto de alcoba se transformó en una advertencia transmitida de generación en generación. El harén masculino de Wu Zetian, enterrado bajo capas de silencio oficial, no desapareció del todo. Sobrevivió como sombra, como ejemplo oscuro de lo que ocurre cuando el poder absoluto corrompe hasta lo más íntimo. Cada historia susurrada en mercados o monasterios llevaba consigo la misma lección. Cuando un gobernante concentra en sus manos todo, no hay espacio para la confianza, ni siquiera en los gestos de ternura. Los filósofos que se atrevieron a hablar en siglos posteriores describieron aquel episodio no como un simple escándalo, sino como una parábola del poder sin límites. El que gobierna el cuerpo de los demás también devora sus recuerdos, escribió un sabio anónimo, aludiendo a cómo la emperatriz había borrado los nombres de los concubinos desaparecidos. Para esos pensadores, el harén no era solo una anomalía, era la representación de un imperio sostenido por el miedo, donde incluso el deseo se convertía en herramienta de control y destrucción. En los pueblos, los ancianos relataban la historia como advertencia a los jóvenes. No confíes en quien te promete protección absoluta, porque bajo esa promesa siempre se esconde la amenaza de la desaparición. Así, lo que había ocurrido en los salones dorados del palacio llegó a convertirse en una lección de humildad y temor que trascendió las generaciones. Los campesinos que jamás habían visto la corte repetían el relato con un estremecimiento, convencidos de que la historia era un espejo de lo que siempre podía repetirse. La advertencia resonaba incluso en los rincones más alejados del imperio. El poder absoluto engendra monstruos, y esos monstruos no siempre se visten de armaduras o blanden espadas. A veces se ocultan bajo sedas, perfumes y sonrisas. A veces no matan con cuchillos visibles, sino con silencios calculados y con la eliminación de la memoria. Ese era el verdadero horror del legado de Wu Zetian. No solo los cuerpos desaparecidos, sino la certeza de que la historia misma podía ser moldeada como arcilla en manos de quien domina. Los concubinos olvidados se convirtieron en símbolos. Para algunos, representaban la fragilidad de los hombres ante una mujer que había roto todos los esquemas de su tiempo. Para otros, eran mártires de un poder que había aprendido a devorar tanto a sus enemigos como a sus aliados más cercanos. Y aunque sus nombres habían sido borrados, sus sombras sobrevivían como espectros en canciones, poemas y rumores, recordando a todos que ningún secreto permanece oculto para siempre. La lección quedó clara. Los gobernantes pueden dominar ejércitos y territorios, pueden reescribir las crónicas y destruir las voces de quienes los desafían, pero nunca podrán extinguir del todo el eco de la verdad. Siempre habrá susurros, siempre habrá memorias escondidas, siempre habrá grietas en el silencio. Y esas grietas, aunque parezcan pequeñas, son las que terminan revelando las sombras que se intentaron ocultar. Así, el recuerdo del harén masculino de Wu Zetian dejó de ser un simple rumor de alcobas y se convirtió en una advertencia eterna. El poder absoluto no conoce límites,
y cuando invade incluso los rincones más íntimos de la vida, lo que queda no es grandeza, sino un silencio cargado de fantasmas. Parte 20. Dicen que la historia es un espejo, y que quien se atreve a mirarlo sin miedo, descubre no solo el pasado, sino también su propio reflejo. El relato del harén masculino de Wu Zetian no es simplemente un episodio enterrado bajo capas de censura y fuego. Es una advertencia que atraviesa los siglos, un recordatorio de que el poder absoluto siempre deja cicatrices, aunque intente disfrazarlas con oro y seda. La emperatriz logró borrar nombres, destruir memorias y sofocar voces, pero no pudo impedir que el eco de sus actos sobreviviera en susurros y temores que aún hoy resuenan. La lección es clara y oscura. Cuando un gobernante convierte hasta lo íntimo en un instrumento de control, la frontera entre lo humano y lo monstruoso se desvanece. El harén masculino no fue solo un capricho secreto, fue una maquinaria de vigilancia, un teatro de sumisión y traiciones, donde la belleza se transformó en condena y el deseo en prisión. Allí se demostró que el poder, cuando no tiene límites, devora incluso aquello que pretende disfrutar, y que en su hambre no distingue entre enemigos y favoritos. Ese pasado parece lejano, pero su sombra aún toca el presente, porque todavía existen quienes creen que el poder consiste en dominar la memoria, en moldear la verdad a conveniencia, en borrar las huellas de los que estorban. Todavía hay quienes piensan que el silencio impuesto puede ser eterno, y sin embargo, la historia del harén demuestra lo contrario. Por más que se arranquen nombres y se destruyan retratos, siempre queda un rumor, un susurro, un verso escondido que revela lo que se intentó ocultar.